Bueno, vamos pues, hermanos, a dar inicio en nuestra segundo día de la semana bíblica que hemos Bolsa querido negra, realizar ahí está la los bolsa. sacerdotes apóstoles de la palabra junto con la comisión de apóstoles de la palabra que estamos trabajando aquí en Centroamérica. Así que ahora estamos ya transmitiendo en directo en Facebook, también transmite la radio Supercatólica. Bienvenidos todos a esta segunda edición de la Semana Bíblica. Les vamos a pedir, hermanos, que apaguemos entonces micrófonos, por favor. Con mucho gusto. Para que ya podamos comenzar. Les pedimos que apaguemos micrófonos y así ya podemos iniciar. Muchas gracias. Ahí estamos. Ya tenemos apagados los micrófonos, en la cual les agradezco mucho por apagar micrófonos. En estos momentos vamos pues a dar inicio con nuestra oración. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Vamos a dar inicio con nuestra oración y vamos a pedir, ¿verdad?, que nos acompañen con la oración que nuestros hermanos de Nicaragua vamos a comenzar con la oración. Así que les pedimos a los hermanos apóstoles de la palabra de Nicaragua que podamos iniciar con nuestra oración. Adelante, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a pedirle perdón al Señor en esta hora de la tarde por nuestras culpas, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, pensamientos, visión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En ahora, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros, nos ilumines con tu Santo Espíritu, y por eso te invocamos a ti, oh Santo Espíritu, diciendo juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz divina del Espíritu Santo, haz que, guiados con ese mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a meditar un versículo de la Sagrada Escritura que está tomado en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 16. Los que tienen sus Biblias, hermanos, por favor, San Juan capítulo 15, versículo 16. En silencio usted puede también leer este versículo. No me eligieron ustedes a mí, yo los he elegido a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre bueno, en esta hora te damos infinitamente gracias por esta invitación que tú nos has hecho a vivir esta semana bíblica. Te hemos, Señor, pedido que con todos nosotros que estamos en esta semana bíblica, especialmente te pedimos por cada uno de los sacerdotes, por el Padre Carlos Manuel, que hoy le toca exponer su tema, para que seas tú, Señor, quien le conceda esa gracia, ese amor de dirigirse a tu pueblo, en el cual necesita, Señor, cada día ser alimentado con ese fruto de tu santa palabra, para que de igual forma también nosotros podamos dar frutos
en nuestra vida de fe, como cristianos católicos, somos como hijos que somos, Señor. A lo mejor no somos dignos de estar acá, pero tú nos has invitado. Quédate, Señor, con cada uno de nuestros sacerdotes, quédate con cada familia que está en este momento en escucha, y te pedimos que nos protejas siempre de toda distracción, nos dé siempre tu espíritu para poder poner mente y corazón en la escucha de tu santa palabra. Que por el manto maternal de Santa María podamos nosotros cada día también tener esa escucha de pedir la gracia de la fe, de la humildad y la obediencia, de que podamos escuchar también esas palabras, hagan lo que Él les diga. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, les regalamos un canto, ya que sabemos que estamos en esta semana bíblica, que el canto se titula Primero la Biblia. Si quieres ser católico de veras, la Biblia tienes que conocer. Desde niño tiene que ser tu pan de cada día. Si quieres ser católico de veras, la Biblia tienes que conocer. Desde niño tiene que ser tu pan de cada día. Entonces nadie te podrá asustar o engañar. Con la Biblia en la mano, seguro estarás. Entonces nadie te podrá asustar o engañar. Con la Biblia en la mano, seguro estarás. Viviendo la palabra de Dios, tu vida será mejor, como ciudadano de la tierra y ciudadano del cielo. La palabra de Dios, tu vida será mejor, como ciudadano de la tierra y ciudadano del cielo. Porque nadie te podrá asustar o engañar. Con la Biblia en la mano, seguro estarás. Entonces nadie te podrá asustar o engañar. Con la Biblia en la mano, seguro estarás. Marcos 16:15, recuerda el mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo, evangelio a predicar. Marcos 16:15, recuerda el mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo, evangelio a predicar. Y eso dice, entonces nadie te podrá asustar o engañar. Con la Biblia en la mano, seguro estarás. Entonces nadie te podrá asustar o engañar. Con la Biblia en la mano, seguro estarás. Muy bien. Queremos agradecer a los hermanos de Nicaragua, los apóstoles de la palabra, que están aquí en Nicaragua realizando también su apostolado como apóstoles de la palabra a tiempo completo. Bien, nada más quizás hacer un resumen de lo que el padre Rogelio nos compartió el día de ayer. Él nos hablaba sobre las nociones generales de la Biblia. Nos decía él que la palabra Biblia viene del griego biblion, que significa libros, que es un conjunto de libros. También nos explicaba que la Biblia no es un solo libro, sino que tiene 73 libros. Ahí nos enseñaba el número telefónico, ¿no? 246-2773, ¿verdad? Los dos porque se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento, 46, los libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento y 73, lo que es en total todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Es lo que veíamos el día de ayer. También nos explicaba de que qué cosa contenía la Biblia. La Biblia contiene la palabra de Dios. Nos ponía el ejemplo ahí de cuando
cuando alguien se está enamorando, una carta de amor, etcétera, ¿no? Y aquí vemos entonces que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, la Biblia no es un libro cualquiera, no es un periódico, no es un libro de filosofía, no es un libro cualquiera, no. Es la palabra de Dios. Que el católico entienda esto, que la Biblia es la palabra de Dios, que allí está la palabra de Dios y que a través de la palabra de Dios, cada católico que empiece a leer la palabra de Dios pueda tener ciertos cambios en su vida personal. Bien, el día de hoy vamos a compartir un segundo tema. Igualmente vamos a utilizar este libro. Si en algún momento ustedes lo pueden adquirir, el libro se titula Palabra de Vida, que están escritas en por tres autores. La primera parte por el padre Flaviano Amatuli Valente, el fundador de Apóstoles de la Palabra. En una segunda parte la escribe el padre Martín Solórzano y una tercera parte la escribe el padre Jorge Luis Arazúa Campa. Así que está este libro que se titula así, Palabras de Vida. Y hoy vamos a escuchar el tema que se titula Autor de la Biblia. ¿Usted se ha preguntado quién es el autor de la Biblia? Los protestantes dicen que cayó del cielo. Otros dicen que fue Moisés el que anduvo escribiendo con el dedo. Otros dicen que salió de la nada. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar en ese tema que el día de hoy nos va a acompañar el padre Carlos Manuel García Chicay, sacerdote apóstol de la palabra. Bueno, él ya se va a presentar, algo otras cosas más que quiere mencionar. Así que adelante, padre Carlos Manuel, los micrófonos son tuyos. Adelante. Muy buenas noches, hermanos, a todos los que nos acompañan en esta semana bíblica. Es un gusto poder compartir con ustedes este tema en esta noche de hoy. Así es que, pues ya el Padre mencionó mi nombre, pues nada que agregar. Pues soy un sacerdote apóstol de la palabra y pues muy contento, muy feliz, pues tanto en el ministerio, en la vocación y de poder compartir con ustedes en esta semana bíblica. Espero que todos estemos, digamos, con muchas ganas para poder conocer, poder aprender pues acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Que debe ser un libro, por supuesto, amado por nosotros, por todos los católicos, debería ser por toda la iglesia también. Pero creo que si nosotros empezamos, creo que igual poco a poco vamos a ir como contagiando ese entusiasmo, esa alegría hacia los demás. Tal vez primero con nuestros familiares, no sé, amigos, cosas así. Muy bien. Por ahí preguntan, ¿de dónde soy? ¿De qué país? Soy guatemalteco, de la parte sur de Guatemala, de un departamento acá que se llama Suchitepeques, del municipio de Chicacao. Muy bien, y actualmente estoy acá acompañando a los muchachos acá en Quetzaltenango, en la ciudad conocida como Xela también. Muy bien, así es que sin más preámbulo vamos a entrar de lleno con el tema. Ya el padre lo mencionó y es tomado del libro Palabra de Vida. Esta parte fue escrita por el padre Martín Solórzano. La pregunta, ¿quién es el autor de la Biblia? Pues el autor principal de la Biblia es Dios. Él es el autor principal. Pero claro, Dios no escribió personalmente la Biblia. Entonces, sino que eligió a distintas personas a lo largo de la historia de la salvación, a los que les inspiró, inspirándoles su palabra, su mensaje, y ellos, por lo tanto, pusieron por escrito la palabra de Dios. Él les hizo saber a ellos, les comunicó, y entonces desde ahí ellos pusieron por escrito el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo se hizo? Utilicé la palabra, los inspiró
o sea, por inspiración divina, como una gracia especial que Dios les dio a estos autores sagrados. O sea, les hizo saber su mensaje, les hizo entender su palabra que quería dar a conocer a su pueblo o que quería dar a conocer a un determinado grupo o a un país, no sé, a un pueblo, a una ciudad, a una comunidad concreta. Entonces, fue por esa comunicación, por inspiración divina, que determinada persona entendió cuál es el mensaje que Dios quería dar a su pueblo, que quería dar a una persona, puede ser a una sola persona. Entonces, esa persona, el autor, lo escribe. Entonces, así es como entendemos entonces quién él es el autor de la Biblia. Dijimos, Dios, autor principal, hombres y mujeres, autores secundarios. O sea, como segundo, autores de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama a estas personas que escribieron la Biblia por inspiración entonces de Dios? A estas personas elegidas por Dios que escribieron entonces los libros por una inspiración divina, se les llama agiógrafos. O sea, hacedores de la palabra. Hicieron de la palabra de Dios, entendieron, entonces dijeron, escribieron, profirieron, en el caso de los profetas, lo dijeron, lo anunciaron, así. Repito entonces, ¿cómo se les llama a estas personas que recibieron por inspiración de Dios esa gracia de transmitir la palabra, escribir? Se les llama agiógrafos. Y como cada escritor puso de su parte, eso significa que tiene que ver con conocimientos, cualidades, capacidades y métodos. 4 cosas, y pueden haber más, por supuesto, pero mencionamos 4 cosas importantes: conocimiento, cualidades, capacidades y métodos. Y hay más. Pero con estas cosas ellos lograron entonces poner por escrito la palabra de Dios. Así. También se les da el nombre de autores. O sea, es decir, también son verdaderos autores de la Biblia, porque fueron ellos que con su pluma redactaron la palabra de Dios, el mensaje, y lo dieron a conocer. Nos lo heredaron, nos lo transmitieron. Se les llama autores verdaderos de la palabra. Entonces, ¿qué podemos decir? La Biblia es la palabra de Dios y palabra humana. 2 cosas entonces importantes. La Biblia es entonces la palabra de Dios y palabra humana. Palabra de Dios en cuanto Él inspiró, en cuanto Él comunicó la palabra, en cuanto Él dijo el mensaje, en cuanto Él quería que eso se transmitiera a una comunidad, a un país, a un grupo, a una persona concreta. Entonces, eso. Humana en el sentido de que quien lo escribe, literalmente las letras, es una persona, un hombre, una mujer. Entonces, en ese sentido se entiende que la Biblia es la palabra de Dios y palabra humana. Espero que no nos confundamos en este sentido. Entonces, Dios es el autor principal, ya repetimos, Él lo inspira, y el hombre es el autor material, lo que estaba diciendo. El autor material en el sentido que Él es el que pone por escrito el mensaje de Dios. El que plasma la inspiración de Dios lo hace escribiendo. Y veamos lo que dice Segunda de Pedro 1:21.
Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Ni una profecía viene por decisión o por voluntad humana, dice Pedro en su carta, sino hombres inspirados, hombres movidos por Dios, escribieron la palabra. Repito el texto, segunda de Pedro 1:21. Dice también San Pablo en su carta a Timoteo, vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está. Entonces, es inspirada por Dios, es bueno, es útil, por eso dice a continuación el efecto de la palabra, de ese mensaje, que es bueno para enseñar, para arguir, para corregir, educar en la justicia, inspirada por Dios. Muy bien. ¿Cuándo y dónde se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita a lo largo de muchos años, en distintos lugares y por muchas personas. Se dice que los primeros escritos de la Biblia son en la época de los reyes Saúl, David y Salomón. Estamos más o menos en la historia de la salvación entre el año 1000 antes de Cristo. ¿Eso fue el periodo de tiempo? O quizás algunos escritos provienen desde la época de Moisés. Y la época de Moisés, según la historia de la salvación, estaríamos alrededor del año 1200 o 1150 antes de Cristo. Así que la Biblia se escribió a lo largo de casi 1000 años, más o menos. Es el tiempo, es el periodo de espacio en que se escribió la Biblia. Se comienza a escribir en la época de los reyes, o sea, nos referimos más a la parte del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento se termina de escribir más o menos en el año 150 después de Cristo. Entre el año 100 a 150 después de Cristo se cierra la escritura. O sea, hasta ahí se escribe entonces la Biblia. Dijimos desde el año 1000 aproximadamente antes de Cristo, y luego se termina de escribir en el año 100 a 150 después de Cristo. Ahí estaríamos hablando de los dos testamentos, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, la Biblia completa. Ahora, se conoce quiénes fueron las personas que escribieron entonces los libros de la Biblia. Algunos libros de la Biblia hablan del propio autor. Entonces, que quién lo escribió. Pero otros no lo habla de esa manera. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 1:1, allá va a decir que el autor es Salomón, porque es la sabiduría de Salomón. También en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 1 y el 4, allá se dice entonces que su autor es el mismo profeta Jeremías. También, Primera de Corintios 1:1
San Pablo se presenta al escribir la carta a los Corintios, dice él, soy Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de él. Así es que él es el autor. También Santiago 1:1, allá lo va a decir él, que él es apóstol de Cristo, discípulo del Señor, es el escritor del libro de la carta a la carta a Santiago. También en segunda de Pedro 1:1, allá también encontramos entonces que se presenta, digamos, el autor del libro. Dice Simón, Pedro, siervo y apóstol de Cristo, de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha concebido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Entonces está hablando directamente el apóstol. Soy, dice él, Simón, siervo y apóstol de Cristo. Entonces, algunos se nos dice directamente quiénes lo escribieron y otros, pues no. Entonces, sin embargo, entonces entenderemos que la mayoría de los libros, especialmente del Antiguo Testamento, es difícil saber entonces quién es el autor. O sea, no podemos saber así a ciencia cierta el autor de cada uno de los libros, puesto que son varios libros entonces que contiene el Antiguo Testamento. Recuerden que nuestra Biblia católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento. Entonces, y pues entonces hay varios autores y esto para identificar, pues se necesita quizás un estudio más minucioso, pero incluso algunos no se puede decir concretamente quién es el autor. Es importante también notar que muchos libros no son una obra de un solo autor, sino que intervinieron varias personas en su composición. O sea, hay libros que por su extensión, digamos, de capítulo, versículo, entendemos que en el estudio que se hace, que no tuvo un solo autor. Hay, por ejemplo, varios autores del mismo libro. Por eso en una ocasión, ustedes saben que los apóstoles de la palabra ahí evangelizamos y como nos encanta eso de la apologética. Entonces, pues una persona me decía, una persona testigo de Jehová decía, sabiendo que yo era católico, por supuesto, y decía, a ver, ¿cuántos escribieron la Biblia? O, quería la cantidad que yo le dijera. Y le digo, pues no lo sé. Son muchos autores, pero no le puedo decir qué cantidad, quiénes y cuánto lo escribieron. Y decía ella, fueron 40 sabios. Y así como que, ¿cómo 40 sabios? Bueno, eso de 40 sabios es una forma de decir, pero para ellos, o al menos es lo que le habían enseñado a ella, pero no era que sean 40 sabios quienes escribieron la Biblia. Porque resulta que descubriendo el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, entonces encontramos ahí, por ejemplo, varias tradiciones, quienes, así se conoce en el estudio, varias tradiciones quienes escribieron el libro del Génesis. Entonces, fueron en total como 3, 4 tradiciones, y entonces no me refiero a una sola persona, me refiero a una, digamos, una tradición, y una tradición significa que está conformada por, no sé, varias personas que conforman una sola tradición. Y estos escribieron, por ejemplo, el Génesis. Ustedes basta que ustedes lean, por ejemplo, Génesis en el capítulo 1 y luego lean el capítulo 2. Se supone que el capítulo 1 hasta todo el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, en adelante, tiene un autor. Y después comienzan a leer el capítulo 2 del versículo 4 en adelante, parece ser que tiene otro autor entonces la palabra. ¿Por qué?
usted ya lo escuchamos en la primera, digamos, narración en el capítulo 1, que Dios que creó, no sé, el sol, la luna, creó, no sé, fue haciendo las cosas, las aguas, y separó, y la hierba, todo lo fue como diseñando. Y resulta que si ustedes se ponen a leer en el capítulo 2, del versículo 4 en adelante, como que comienza otra vez a decir, en Génesis 1:26 ya nos dijo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y resulta que en el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, otra vez dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bueno, ya nos dijo que nos hizo a su imagen. Bueno, se supone que como cualquiera pudiera decir, bueno, ya nos quedó claro, nos hizo su imagen y eso. Lógicamente, si somos creados por Él, nosotros somos hijos de Dios. Y de repente, siguiendo el capítulo 2 del Génesis, iba a decir, versículo 7, y entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Y comienza entonces diciendo, o sea, como que de otra manera, como que otra vez comienza a decirnos acerca de la creación. Eso es nada más por poner un ejemplo, pero pudieran haber, digamos así, como el libro del Génesis, otros libros que pudiera tener varios autores entonces. Entonces eso para que nosotros lo tengamos presente y entonces no podemos decir con exactitud, tal vez son estas las personas quienes escribieron la Biblia. Fueron muchos y en distintas. Solo de algunos podemos encontrar quién es el autor. Ahora, ¿en qué idioma o lengua se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. Son los tres idiomas, diríamos, oficiales de la Sagrada Escritura. En hebreo, puesto que es el idioma que hablaban, por supuesto, los judíos, o sea, todos los israelitas hablan el hebreo. Pero también hablan por estar en esa parte de Medio Oriente, también se habla el arameo. Entonces, hay escritos que están en ese idioma. Y luego, también algunos libros a los que nosotros conocemos en apologética como libros deuterocanónicos, son escritos en griego y luego el Nuevo Testamento en su mayoría se escribió también, en ese idioma se escribió el Nuevo Testamento, o sea, en el idioma griego. Entonces, así más o menos podemos entonces ver que en los libros escritos, por ejemplo, en los idiomas en los que se escribió. Por ejemplo, en arameo se escribieron algunas partes del libro de Daniel, del libro de Esdras, del libro de Tobías y del libro de Judith. Y en griego fueron escritos algunos libros del Antiguo, como ya dijimos, como Sabiduría, como Primera y Segunda de Macabeos, como parte de Daniel, Esther y todos los libros, como ya dijimos, del Nuevo Testamento. Así es que esos son los idiomas en los cuales se escribió la Biblia. Repito brevemente, hebreo, arameo y griego. ¿Por qué entonces son diferentes unos libros de otros? Claro, porque los hombres que recibieron la inspiración para poder poner por escrito el mensaje de parte de Dios, entonces tuvieron que poner también sus habilidades, sus capacidades, tuvieron que ellos desarrollar su propia habilidad, su propia capacidad. Y en eso entra su cultura, entra la formación propia que tenían ellos al escribir la palabra de Dios. Entonces, costumbres de ellos, cómo se decían las cosas en su época, cómo la gente podía entender el mensaje, por ejemplo, en su época. Entonces, a sus lectores, ellos tenían que escribir a ese estilo, de esa manera. Entonces,
De ahí los distintos libros y que nosotros pudiéramos leer desde la palabra de Dios. Por otra también, tenemos que comprender que Dios inspiró el mensaje, pero cada escritor lo presenta de manera diferente, utilizando distintos géneros, estilos literarios. Entonces, la misma palabra, pero depende en qué manera, cómo lo relatan, cómo lo dicen, y entonces es ahí donde puede haber entonces un poco de diferencia entre un libro y otro libro. Así, por el tipo de género, por ejemplo. Entonces puede haber un género poético, lírico, de poesía, de canto, pero puede haber un género solamente de narración, de descripción. Cuando en algún momento uno quisiera describir, no sé, una historia, una descripción, y no sé, tal vez nos ha pasado a algunos o a la mayoría, no lo sé, que cuando va en algún lugar, algún viaje, a alguna excursión, algún paseo, y le llama la atención la naturaleza, aquel puente que se cruce, las llanuras aquellas, el volcán que se divisa, las montañas que contempla, los ríos que pasan, los riachuelos, el lago, el mar, no lo sé, de qué uno puede admirarse y comienza a escribir, como comienza a redactar uno como para compartir con algunos familiares o amigos. Fíjate que fui a tal parte, pero lo narra. Y como que si la persona está emocionada narrando, como que aquí a que lo lee así como que, y si también utiliza quizás un poco de su imaginación y casi va describiendo todo aquello lugar que conoció, por ejemplo, la otra persona. Entonces depende así los géneros de los libros. ¿Qué son entonces los géneros literarios? Lo que yo estoy diciendo. Son las distintas formas o maneras en que los autores redactaron o relatan por los hechos en la Biblia, las historias, dependiendo si el caso, ¿verdad? Una misma verdad o enseñanza puede ser expresada de distintas formas, según el autor, según cómo lo escribió, según su género, por supuesto. Por ejemplo, veamos que la creación del hombre está escrita en forma distinta. Dijo Dios, hagamos al hombre, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muy bien. Entonces, allá dice, lo describe de esa manera. Pero en el Salmo 8 se narra la creación de una manera distinta, en el sentido de que allá se narra de una manera poética. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él cuides. Apenas es inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Salmo 8, versículos 5 al 7. Ya ven, no es lo mismo leer el Génesis capítulo 1, capítulo 2, que leer el Salmo 8. Está hablando de la creación, pero de manera poética, de manera de canto, de manera de alabanza, como el salmista expresa la admiración de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha creado. Y así. También en el libro del Eclesiástico, capítulo 17, dice, les concedió también el dominio de la tierra, los revistió de una fuerza como la suya, a su propia imagen los creó. ¿De quién habla? Eclesiástico capítulo 17, versículo 2, parte A, hasta el 3, habla de la creación, pero principalmente estamos hablando de la creación de la persona, del ser humano, del hombre, de la mujer. Y esto se hace de una manera tan, no sé, poética, tan admirable, tan grande, entonces se admira. Pero estamos en el libro de Eclesiástico, por ejemplo. Y entonces, según el género en que se escribe la palabra, entonces es la manera que uno lo va, por ejemplo, lo va leyendo y va entendiendo la palabra de Dios.
¿Cuáles son entonces esos géneros literarios más comunes de la palabra? Hay varios. Por ejemplo, hay algunos que se les conoce como narrativo, ya les había mencionado. Algunos que se conocen como discursos. También hay algunos en forma de homilía, en forma de dichos, en forma de parábolas, de otra forma es que se le conoce como alegoría, leyendas, hechos, listas y autobiografías. Entonces, en esas distintas formas están, digamos, escrita la palabra. Esos son los géneros en que se escribieron. Como ya decía, yo ponía un ejemplo de narración, que uno cuando le decía que va a una excursión de campo y describe muchas cosas que contempla, pero lo hace de una forma tan, no sé, tan bella, tan preciosa que como para llamar la inquietud, la atención a la otra persona y como diciendo, para la próxima tú puedes venir a este paseo en este lugar, así como que haciendo propaganda tal vez. Entonces, así, pero es una forma narrativa. También se hace de discurso y les decía que se hace de forma de humilde. Entonces, son los distintos géneros. También, tanto en los libros proféticos, en los evangelios, encontramos estos distintos géneros, están bastante presentes. Luego, también hay otra forma que llamaríamos jurídico, prescripciones, decálogos, tratados de alianza, como lo encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, a los cuales llamamos Pentateuco. Todas estas prescripciones que hemos dicho ahorita encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí hay cosas de tipo jurídico, prescripciones, decálogo y así. En los proféticos, en los libros proféticos, encontramos oráculos, o sea, anuncio de salvación y también amenaza para una comunidad, para un pueblo o para una persona. Entonces, se menciona, se le dice, son los oráculos, así llamamos. Oráculos donde también se utilizan símbolos, visiones, todo eso. Encontramos entonces relatos de la vocación, acciones simbólicas de visión y todo eso. Eso lo encontramos en los libros proféticos. Y en los libros llamados sapienciales, o sea, ahí encontramos proverbios, reflexiones, en esos libros sapienciales. Encontramos también alabanzas, plegarias, por ejemplo, alabanzas, cánticos, plegarias en el libro de los Salmos. Todo eso encontramos. Acción de gracias, peticiones, lamentaciones, cánticos, himnos, todo eso. Encontramos también cartas, pero cartas de tipo epistolar, así se le llama, cuando se escribe entonces un mensaje, una carta de tipo epistolar, una carta epistolar, donde se da varios, o sea, no solo, el contenido no es como quien escribe, por ejemplo, tal vez una carta, ¿verdad? Hacia la propia familia o no sé. Claro que ahora, con toda la tecnología que tenemos encima, pues yo creo que nadie escribe carta. Pero recordarán los que sí les tocó todavía escribir alguna carta, cuando yo entré en la misión con Apóstoles de la, que no, hace poquito, por supuesto, hace 23 años, ni yo manejaba el celular, ni mi familia, no se veía celulares por todos lados, entonces solo algunas personas tenían, no todos, no muchos, entonces era por carta. Yo logré escribir todavía cartas a mi familia. Yo conservo una carta de uno de mis hermanos, que Dios lo tenga en su gloria, que él falleció,
tengo guardado una carta del 2002 de él que me escribió, animándome, contándome cómo estaba la familia y animándome. Y conservo esa carta ya. Esa carta lleva 18 años conmigo y conservo. Conservo también 2 cartas escritos con puño y letras por el padre Flaviano Amatuli Valente. Bueno, espero que todos los apóstoles que están viéndome y escuchando no les dé envidia, por supuesto. Quienes no conservan ninguna letra escrita del padre, pero yo conservo 2, gracias a Dios. Y los tengo como reliquia, por supuesto, porque es de puño y letra del padre. Bueno, entonces, pero le decía que una carta epistolar no es, se diferencia de una carta que uno hace, tal vez de una hoja, de 2 hojitas. Una carta epistolar lleva más contenido, por supuesto. También está los escritos géneros apocalípticos, donde se utilizan muchos símbolos, imágenes, figuras, todo de esa manera. Concretamente se dice que ese tipo de escrito en simbología y todo, o género llamado así apocalíptico, se utilizó más o menos 200, se empezó a hacer uso de ese género 200 años antes de Cristo y por supuesto 200 años después de Cristo. O sea, en todo el periodo de la redacción del Nuevo Testamento se hacía uso de ese tipo de escritura, o sea, una escritura apocalíptica. Entonces, el libro de Daniel del Antiguo Testamento está escrito bajo esos símbolos apocalípticos, imágenes y esas cosas. También el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también está escrito de esa misma manera, en símbolos, imágenes y esas cosas. Muy bien, queridos hermanos, esto es entonces, en general y a grandes rasgos, cuando hablamos nosotros del autor de la Biblia, necesitamos tener en cuenta todos esos puntos, todos esos aspectos, para poder comprenderla mejor. ¿Quién es el autor de la Biblia? Entonces, ¿quién es el autor? Dios, el autor principal, el hombre, el autor secundario, el hombre es la mujer igual, quienes colaboran con Dios para que tengamos la palabra de Dios, la Santa Biblia o la Escritura, como lo llamamos. Muy bien, queridos hermanos, Padre Juventino, ¿estás por ahí? Pues hasta aquí el tema. No sé qué sigue a continuación. ¿Algún cantito, alguna cosa? Muy bien, agradecemos al Padre Carlos Manuel por habernos abordado este tema sobre el autor de la Biblia. Así de una manera resumida que él nos compartía, ¿no? Que el autor principal es Dios, ¿verdad? Y Dios se valió de seres humanos para que se pudiera, actualmente llegar a nuestras manos la Sagrada Escritura. En estos momentos tenemos algunos minutos para algunas preguntas que le quieran hacer al padre Carlos, así que el que quiere hacer una pregunta, levanta la mano, por favor. Ahí en la aplicación de este Zoom hay un apartado donde usted puede levantar la manita y preguntar, hacer su pregunta. Ahí tenemos a don Martín Solares, si no estoy mal. Así es, ¿verdad? Sí, padre. Adelante, hermano. Sí, padre, solo es un comentario. Tengo entendido, por ejemplo, que creo que en las cartas de San Pablo y también en las cartas de San Juan y el Evangelio, las cartas de San Juan y el Apocalipsis, pues por ahí se habla como de una escuela joánica. Entonces, como que ahí pues, no es precisamente el autor directamente el apóstol, sino que también hay detrás de ellos algunos discípulos, me imagino yo, de San Juan, que escribieron algunos de los escritos que se le atribuyen al apóstol San Juan. No sé si es así. Sí, cuando profundizamos un poquito más la palabra, digamos, para conocerla, cuando yo hablaba, por ejemplo, en la parte del Antiguo Testamento, se dice que algunos libros, concretamente el Génesis, tiene, por ejemplo, varias tradiciones. En el Nuevo Testamento, por ejemplo,
hay algunos apóstoles en concreto que se le puede atribuir que ellos no solo, digamos, predicaron solos después, no solo anunciaron, sino más bien se hicieron como de, cada uno de los apóstoles sabemos que se hizo de, digamos, se encargó de evangelizar una zona, una comunidad. Algunos fundaron comunidades desde donde evangelizaron, desde donde instruyeron. Y de ahí, en eso que usted está hablando, por supuesto que sí, se habla de una iglesia y una escuela joánica. Entonces, ahí diríamos estaría involucrado el mismo apóstol y evangelista, pero también aquellos seguidores suyos que en primera que conocieron a él, entonces que estarían formando parte. Se dice, por ejemplo, por tradición conocemos que San Ignacio de Antioquía, parece ser, según la tradición, recibió la imposición de manos del mismo apóstol San Juan. Eso es una cosa impresionante, por supuesto. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que entonces el mismo San Ignacio de Antioquía fue discípulo diríamos, de San Juan, por supuesto, porque él recibió la imposición de mano. Pero así como hablamos de San Juan, que seguramente tenían más discípulos y personas que podían colaborar con él y se hicieron de su pensamiento, la manera como él entendía, la manera como él exponía la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la manera como él entendió la iglesia, entonces pues había toda una corriente de que seguían a él. También así hablamos, por ejemplo, de San Pablo, que es uno de los grandes en muchas, que él escribió muchas cartas. Hablamos también digamos, es una escuela paulina, por decirlo así, que quienes, no solo él, y igual, por supuesto que él tuvo varios discípulos, por mencionar a dos concretamente, por ejemplo, a Timoteo, él mismo dice en segunda de Timoteo 1:6, cuando le invita y le dice, te invito a que reavivas el don espiritual que Dios depositó en ti por medio de la imposición de mis manos. O sea que él como que le da la ordenación, diríamos en estas palabras de hoy, a Timoteo, y también sabemos también que es, también Tito fue discípulo de Pablo. Bueno, por hablar algunos, Pablo menciona una lista tan grande, tanto en la carta a los romanos y en otras cartas podremos encontrar listas que quienes han sido sus colaboradores, quienes lo han acompañado, quienes han estado. Entonces, lo mismo él y lo mismo que San Juan, hablamos también de, diríamos, de una escuela paulina, por decirlo así. Pero sí, perfecto, lo que ha aportado hermano Martín, así es, así se entiende. Muy bien, muchas gracias. San Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar a la Iglesia Católica, ¿verdad? Así es. De los apóstoles, entonces. Ajá, exactamente. Más o menos el dato que tenemos del año 107 a 110, porque justamente parece ser que en esos años es el martirio de San Ignacio y pues sí, tenemos esta gran historia de la tradición. Bien, tenemos 3 preguntitas más. Tenemos a Carla Alvarado, que quiere hacer una pregunta, algún comentario. Lo puede hacer en estos momentos. Sí, con respecto a la Biblia, ¿cuál es recomendable tener? Porque hace poco escuchaba como un comentario de que la latinoamericana tenía muchas herejías y es la que normalmente se usa en El Salvador, en otros lugares. ¿Y cuál sería la recomendable para leer? Sabemos de que la Biblia es inspirada dialógicamente, pero ¿cuál sería la recomendable tener como católicos para leerla y meditarla a la vez? Muy bien, Carla. Apenas logré escucharte, pero espero poder responder lo que dijiste. No sé, como que había una falla por ahí. Entendí que preguntabas cuál versión de Biblia, digamos, es más recomendable para leer. Miren, la más popular y la que recomendamos, digamos, para todos, digamos, en la iglesia en general, es la versión, al ser nosotros en su mayoría, bueno, digamos, al ser nosotros latinos, entonces recomendamos, por supuesto, la versión llamada latinoamericana, que es
como la versión más popular en el sentido de que utiliza un lenguaje, digamos, valga la redundancia, es un castellano, un español, pero más de nuestros pueblos, utiliza muchas palabras que fácilmente nosotros entendemos aquí en América Latina. Entonces, es una versión, digamos, en ese sentido popular y más propia, la versión latinoamericana. Y más porque la persona comienza, digamos, a leer, a estudiar la palabra, comienza a tener esta afinidad con la palabra de Dios, el deseo. Pero cuando uno va a querer profundizar, estudiar, meterse a algún curso más serio, hacer un diplomado en una escuela, en alguna universidad, estamos hablando de la palabra, por supuesto. Entonces, que se dan en algunas parroquias, se fundan escuelas de teología para laicos, cosas así. Entonces, recomendamos una versión, digamos, es más específica para el estudio. Y esa versión se llama la versión de Jerusalén. Entonces, pero su mismo lenguaje utiliza digamos, un lenguaje español, valga la redundancia, de España, así como términos vosotros, sois y cosas así. Pero nos trae, por supuesto, algunas cosas que nos van a ayudar a comprender y a profundizar un poquito más digamos, el estudio de la palabra de Dios. Así es que si una persona comienza, digamos, le recomendamos esta versión latinoamericana. Pero cuando una persona quiere profundizar, Jerusalén. Muchas gracias, padre. Tenemos otra pregunta de Carlos Guillermo Pu. Adelante, hermano Carlos, por favor. Gracias, padre Juntino. Gracias, padre Carlos. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere el concepto epistolar cuando estamos hablando de cartas de tipo epistolar? ¿A qué se refiere exactamente la palabra? Ajá. La palabra le decía... La palabra le decía que viene del nombre porque que en algún tiempo digamos, se escribían esas cartas y, digamos, por una parte, por la extensión, digamos, del contenido, por la extensión del contenido, que no es una carta, digamos, por decirlo así, que llevan 2, 3 cositas, sino más bien llevan una serie de cosas. Por eso les decía yo que no es lo mismo que uno escribe una carta a su propia familia y pues lo que uno quiere decir digamos, es más breve, así, y en cambio, para allá una carta epistolar, digamos, pues lleva saludo, lleva mensajes distintos, por ejemplo, que de tener que, no sé, por ejemplo, hacer una corrección a la comunidad en cuestión moral, en cuestión de disciplina, cosas así. Entonces, como que llevas varias partes, ya una carta epistolar, entonces su extensión es mucho más grande y por sus partes, y entonces es lo que lo hace que sea una carta, digamos, de tipo epistolar y no una carta, digamos, como más simple, como que cualquiera pudiera escribir, por decirlo así. Por ejemplo, vemos algunas cartas de San Pablo son bastante extensas. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, la segunda, que tienen varios capítulos y sus mensajes. Entonces, hay toda una serie de enseñanzas, de mensajes en esas cartas que él escribe, por supuesto. Muchas gracias, padre. Sí, quizás nada más también aportar que tener en cuenta que las cartas o epístolas pues tiene una introducción, ¿verdad? Un saludo y luego vendría el contenido de la carta. Por ejemplo, si usted se pone a leer la primera carta a los Corintios, eso va a aparecer. Viene el destinatario, viene un saludo y después viene ya el contenido y al final así se despide, ¿verdad? Es para que lo tengamos en cuenta. Tenemos otra pregunta con el hermano Juan Pablo Álvarez, Aragón.
también dice de la epistolar que no es precisamente dirigida a una persona, sino que A una a una comunidad. persona, pero que va también para una comunidad, ¿va? Sí, pues sí, decía como el ejemplo de la carta a los Corintios, ¿no? Va Ajá, dirigido a sí. una comunidad de Corinto. O cuando hablamos a Timoteo, pues va directamente a este hermanito que se llama Timoteo o Tito. De hecho, ¿ustedes saben cuál es el santo más chiquito de la Biblia? Bueno, eso les contesto otro día. Así que, Santito. santito, ¿verdad? Bien, tenemos otra preguntita por ahí con el hermano, me parece que es Juan Pablo, algo así. Sí, sí. Nos... Buenas sí, noches. Juan Pablo Álvarez, sí, correcto. Adelante, hermano. San Agustín nos decía, leed la Biblia porque en ella encontraréis todo lo que debéis practicar y todo lo que debéis evitar. Leer la Biblia es leer la palabra de Dios. Pero, ¿cómo hay que leer esta palabra? Hay muchos actores que nos dicen que hay que leer primero el Nuevo Testamento para luego leer el Viejo Testamento. Otros comenzar con la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, después el Evangelio de San Juan, y da una serie de seguimiento pues, de la lectura. Y hay otros que nos dicen comenzar primero con el Nuevo Testamento, pero con el Evangelio de Marcos y no con el de Mateo, y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hay que leer esta palabra? Muy bien. ¿Cómo hay que leer? El padre Amaduli nos da como unas recomendaciones, nos dejaba, o igual nos dejó en sus escritos, unas recomendaciones, digamos, como bastante precisas en ese sentido. El padre dice que tenemos que acercarnos a la palabra como discípulos. O sea, él es, en ese sentido, el padre estaría como personificando la palabra. Él como el maestro y nosotros como discípulos. Ese es uno. Dos, tenemos que acercarnos a la palabra como creyentes. O sea, según el Padre, si tienes fe, acércate a ella, que te va a hablar de Dios. ¿Qué estaría diciendo el Padre? Que si no tienes fe, entonces ahí va a ser un libro, no sé, tal vez de historia, tal vez un libro de, no sé, no pudiéramos llamar un libro de filosofía, puesto que tal vez, aunque sí estudiando, tal vez pudiéramos encontrar argumentos, cosas filosóficas, pero no. Entonces el Padre recomienda estas, hay muchas actitudes más que él recomienda, pero entonces acercarse como discípulo, teniendo la fe, para que realmente uno encuentre sentido a la palabra de Dios. Principalmente eso, para que uno sepa que es Dios quien le va a hablar a uno, para que uno comience a escuchar. De ahí el canto de los apóstoles de la palabra, que en cuanto más leo la Biblia, en cuanto más lo estudio, mi fe va aumentando, crece más. Ahora, ¿qué recomendamos los apóstoles? Pues sí, los autores son variados, igual lo pueden decir, ¿verdad? Y cualquier otro también lo puede decir distinta, diríamos. Pero sí lo que recomendamos, ¿por qué las personas, dónde recomendamos nosotros? Que se lea el Nuevo Testamento, para que uno comienza. Porque en el Nuevo Testamento, los evangelios, por ejemplo, es como la parte como más céntrica del mensaje de la palabra, en el sentido de que ahí está la revelación, ahí descubrimos la revelación plena de Dios. Y al descubrir esa revelación plena, porque nos habla su Hijo, entonces, por eso el padre Amaduli decía, por ejemplo, en el texto de San Juan 3:16, perdón, él dice, tanto amó Dios al mundo. Es como la parte, no sé, como el corazón, como el nudo, dice el padre, donde podemos empezar a entender e interpretar tanto el nuevo como el antiguo. Entonces, por eso es que recomendamos, se comienza a leer, digamos, del Nuevo Testamento. De ahí, terminando de leer el Nuevo Testamento, que no es agarrarlo por tarea, porque a alguien le puede venir la tentación, y que como no he leído y he perdido tantos años, yo recuerdo que cuando yo entré en Apóstoles de la Palabra y escuchando la historia del padre Amaduli y de otros santos que comenzaron a leer la Biblia y de chiquito y iban entendiendo,
pues yo decía, ¿cuántos años de vida he perdido? O sea, como que saber dónde lo dejé, leyendo otras cosas. Y entonces, pero por lo menos comencé ahí, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, a otro también le puede pasar ese. Entonces, como que ahí puede venir la tentación de decir, lo voy a leer y que sea en cuanto más antes y en cuanto más pronto. Pero no se trata de leerlo como tarea, sino más bien de que yo vaya aprendiendo de la palabra de Dios poco a poco. Ahora, ¿por qué algunos recomiendan que sea de los 4 evangelios, que sea de Marcos? Se basan ellos, puesto que San Marcos es el primer evangelio en escribirse. O sea, estamos hablando de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, es el primero en escribirse. Y por ser primero en escribirse, digamos, cronológicamente, entonces por eso ellos tal vez recomiendan que se comience de ahí. Porque además es un evangelio, su mensaje es un mensaje de tipo querigmático. Entonces, como que lo primero que tendríamos que captar, entender, recibir del mensaje es esta parte de la salvación, es esta parte del querigma. De ahí que el padre Juventino ha comenzado uno de los primeros cursos, temas, es justamente el retiro querigmático. Y después ya hemos ido dando seguimiento a estos cursos que se ha comenzado y que ha comenzado el padre. Muchas gracias, Padre Carlos. Todavía tenemos una pregunta más de Suyapa. Adelante, hermana Suyapa, con su pregunta. Muchas gracias, Plan. Sí, buenas noches, padre. La pregunta es, ¿quién es el autor de la carta a los hebreos? He escuchado que algunos me dicen que se la atribuyen a San Pablo. Ajá. Se le atribuyen a San Pablo, puesto que algunos piensan que es de San Pablo, pero hasta, digamos, no sabemos ahorita quién es el autor. Sabemos que puede tener otro autor posiblemente, pero menos el apóstol San Pablo, puesto que al estudiar a San Pablo, parece ser que San Pablo tiene un estilo, tiene una forma de escribir, y es lo que no encontramos, por ejemplo, en la carta a los hebreos. Entonces, es posible que alguna de estas escuelas que habíamos mencionado, pero tal vez ni siquiera es la escuela juánica ni la paulina, tal vez alguna otra escuela añadida quizás a una escuela paulina sea la que haya podido escribir esa carta a los hebreos. ¿Y a qué comunidad es dirigida? Parece ser que es dirigida a la iglesia en general, pero una iglesia que, digamos, a una iglesia que sería, no sé, conformada más por los judíos. Y hubo una época en que los judíos, por la misma situación que se vivió, por ejemplo, en el año 70, al año 80 más o menos, cuando fue destruida, por ejemplo, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, cuando los romanos los sitiaron y fueron destruidos, tal como se dice en el Evangelio, tanto en los sinópticos, tanto en San Mateo como en San Lucas, llegó la destrucción. Jerusalén como ciudad fue destruida. Entonces, esta palabra, ese mensaje parece ser que es como para los cristianos en una época de dispersión. Y está escrita en forma de homilía, por supuesto. Gracias, padre. Muy bien, tenemos una última preguntita por ahí. Hay varios que quieren preguntar, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Jorge Monroy, adelante, su pregunta. Hermano Jorge. Buenas noches, padre. Buenas noches. Quisiera que nos resumiera lo de la Vulgata, como prácticamente fue estrictamente la Biblia en un solo idioma y traducida, digamos, de los diferentes idiomas por San Jerónimo, y que esa ha sido base de muchas traducciones de la Biblia. Gracias. Muy bien. Sí, la Vulgata es una versión de la Biblia, si alguien no había escuchado, por supuesto. Es la versión de que
Parece ser que el Papa San Dámaso le pidió en su momento a San Jerónimo para que hiciera una traducción de la palabra de Dios. Viendo el fervor que tenía San Jerónimo y la capacidad que tenía y el estudio, pues el Papa San Dámaso le confió la traducción. Decíamos que los tres idiomas más principales en los que se escribió la Biblia, que sería el hebreo, dijimos el arameo y el griego. Entonces, San Jerónimo hizo la traducción de la escritura de estos idiomas, de esos tres idiomas originales, los tradujo al latín. Y esto aproximadamente concluye el trabajo más o menos en el año 400. Entonces, cuando San Jerónimo concluye ese trabajo. A partir de ahí entonces, la Iglesia comenzó a utilizar esa versión de la Biblia. La Vulgata es una palabra que viene del latín vulgo, que significa pueblo. Entonces, es como la Biblia del pueblo. Pero del pueblo que, si hablamos del pueblo en general, por supuesto que, digamos que casi no lo leyó ni lo utilizó. ¿Pero por qué? No porque lo que nos venden ahorita los hermanos separados, como la propaganda de ellos. Sí, porque solo los sacerdotes tenían acceso, solo ellos podían leer, solo el Papa, los obispos. Una sencilla razón histórica es porque en ese tiempo mucha gente, tanto en Europa como en América Latina, ni se diga, que mucha gente no sabía leer. Entonces eran pocos los que podían saber leer. Por esa misma razón. Y los que sabían leer, por ejemplo, no sabían, por ejemplo, leer el latín. Entonces, aquí en América Latina hablemos, vinieron a evangelizarnos, por ejemplo, de España, de otros lugares, de Portugal y esas cosas, como de ahí nos vino la evangelización y la conquista. Entonces, por supuesto, la escritura estaba en latín y aquí ¿quién podía leer latín, por ejemplo, en América? Entonces, de ahí que las personas poco a poco lo fueron aprendiendo, pero casi son raros, poquitos los que podían leer. Eso era la dificultad. Primero, que no se sabía leer. Segundo, que no podían leer el latín. O sea, no todos. O sea, algunos podían leer, pero no leer el latín. Podían leer el español, o el francés, o el portugués, o el inglés, pero no el latín. Entonces, de ahí es la dificultad. Entonces, y esa versión de Biblia, por eso es que solo la leían los obispos, los sacerdotes, los religiosos, que por supuesto sabían, digamos, hablar y leer el latín. Los documentos de la iglesia igual. Entonces, la iglesia lo utilizó desde el cuarto siglo, digamos, desde el año 400 hasta pues, durante 16 siglos la iglesia utilizó esa versión de la Biblia que estaba escrita en latín. Ya después vinieron otras traducciones y a partir del Vaticano II, gracias a San Juan XXIII en la iglesia, entonces ya comenzaron a salir varias versiones de la palabra de Dios. Claro que cabe mencionar que Lutero en el año 1500 y posterior a ello hizo una traducción, pero lo escribió en alemán. Entonces, pero fuera de ello, la iglesia utilizó esa versión de Biblia llamada Vulgata durante 16 siglos casi. Muy bien, pues queremos agradecer a todos los participantes. Hay muchas preguntas más, sin embargo, ya nos quedan 5 minutos para concluir y pues hemos quedado que 8:30 es cuando terminamos. Así que vamos pues a hacer nuestra oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite estudiar la Biblia, que nos permite tener un encuentro con la palabra de Dios. Como decía San Gregorio Magno, un gran papa del siglo VII, decía San Gregorio que la palabra de Dios o que la Biblia es como una carta de amor. Y vamos pues a orar un momento con la palabra de Dios. Los invito ahora vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a buscar el Salmo 119 y su versículo 105. Salmo 119 y su versículo 105. Y decimos juntos:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 El Salmo 105 nos dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, y luz de mi en mis camino. senderos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El salmista nos ha dicho que lámpara es tu palabra para mis pasos. ¿Qué pasaría si el católico empezara a meditar, a leer la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si desde un inicio, desde los niños, empiezan a tomar con mucha seriedad la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si del niño en la catequesis se preparara con la Biblia en la mano? Los que se preparan para el sacramento de la confirmación con la Biblia. Los novios que se preparan para el matrimonio con la Biblia. Y ya los matrimonios siempre leen la Biblia. Muchas cosas pueden cambiar. ¿Por qué muchas cosas pueden cambiar? Porque la palabra dice que es luz en mis senderos. O sea, el que está con la palabra no se equivoca. Porque la palabra nos trae la verdad. Porque la palabra nos edifica. Porque la palabra nos cambia. Porque la palabra nos invita a una conversión. La mayoría de santos y santas, al leer algún párrafo, algún texto de la Sagrada Escritura, cambiaron su vida. Ahí tenemos a un Agustín de Hipona que leyendo Romanos capítulo 13 hubo un cambio para él. Ahí tenemos a un San Francisco de Asís que leyendo capítulo 10 hubo un cambio para este santo llamado Francisco de Asís. Y en fin, tantos santos y santas de Dios que al leer la Escritura tuvieron un cambio en su vida personal. Así que nos unimos en esta hermosa noche agradeciendo a Dios porque Dios es el autor de la palabra. Agradeciéndole a Dios que Él inspiró a los hombres y mujeres para que pudieran escribir la Sagrada Escritura y que gracias a ella hoy la tenemos en nuestras manos. Gracias a ella nosotros podemos disfrutar de esta palabra, podemos meditarla, podemos leerla, podemos transformar en nuestras vidas. Le damos gracias pues al Señor en esta noche y los invito un momento a que estemos en oración. En esta noche, Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de conocer tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido una luz en nuestras vidas. Te damos gracias porque muchas familias actualmente se reúnen en torno a tu palabra para orar. Gracias, Señor, por aquel catequista que en algún momento nos enseñó la Escritura, por aquellas personas que nos educaron a raíz de la Escritura, quizás nuestros padres, nuestros hermanos mayores, o algún sacerdote que nos ha ido instruyendo a raíz de la palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que tenemos en nuestras manos y que hoy nos toca a colocarla, a ponerla en práctica. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por siempre, Señor. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre María Santísima vamos a pedir que interceda por cada uno de nosotros, los que estamos en esta semana bíblica. Pedimos también a nuestra Madre María Santísima que interceda por todos los enfermos, especialmente por aquellos que han sido contagiados por el COVID. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Antes de que enciendan sus micrófonos, quisiéramos nada más dar algunos avisos. Recordarles que el día de mañana continuamos con la semana bíblica. Estará otro sacerdote con nosotros compartiendo otro tema de suma importancia a partir de las 7 de la noche. Va a ser el mismo link, pero yo en el día pues les vuelvo a enviar por si a alguien se le olvida, ¿verdad? O lo pierde, a veces llama, padre, ¿dónde está el link? Ya se me perdió. Bueno, yo siempre se los vuelvo a enviar una hora antes que comencemos la charla. Entonces va a ser el mismo link a las 7 de la noche el día de mañana. Por otra parte, los invitamos también a que se suscriban al canal Cursos Católicos Apóstoles de la Palabra en el canal de YouTube. Ahí pueden suscribirse. Hoy se está grabando y ya entre un momento ya estará nuevamente para que ustedes lo puedan ver allí o invitar a otros que puedan ver o escuchar esta charla que nos ha abordado el Padre Carlos Manuel. También síguenos, agradecemos a las personas que nos siguieron por las páginas de Apóstoles de la Palabra de Centroamérica de Facebook, también en la página del Padrecito. Muchas gracias por seguirnos allí. Agradecemos también a la radio Supercatólica de San Francisco el Alto por transmitir estos temas durante esta semana bíblica. Agradecemos a todos los oyentes que escucharon en diferentes lugares. Que el Señor me los bendiga. Mañana entonces nos vemos a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias a todos y gracias al Padre Carlos por haber compartido sobre el tema el autor de la Biblia. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Padre Carlos. Buenas noches, Padre. Bendiciones. Gracias, Padre Carlitos. Feliz noche, Padre. Buenas noches, Padre. Padre Rubén. Gracias.